Me llamo Ana Carolina, tengo 29 años y vivo aquí en Brasil, en el interior de Minas Gerais. No soy pastora, no ocupo ningún cargo en la iglesia, no soy líder de nada, solo soy una mujer que trabaja, paga sus cuentas y trata de vivir cerca de Dios como puede. Pero algo cambió en los últimos meses, y no fue un cambio pequeño, fue un cambio que me mantuvo despierta por las noches, que me hizo llorar sola en mi habitación, que me dejó con un peso en el pecho que aún no se ha ido. Recibí una revelación, no sé cómo llamarla de otra manera. Y esta revelación no se trataba de fechas ni de profecías bonitas, se trataba de cosas prácticas, cosas reales, cosas que la mayoría de la gente lamentará no haber buscado mientras aún había tiempo. Intenté ignorarla, de verdad lo intenté, porque ¿quién soy yo para hablar de estas cosas? Pero Dios no me dejaba en paz. Cada vez que oraba, volvía. Cada vez que abría la Biblia, recibía confirmación. Hasta que una noche, llorando, dije, está bien, Señor, hablaré, pero tendrás que darme valor. Y aquí estoy. Mi voz aún tiembla, pero obedezco, porque lo que Dios me ha mostrado no es para asustarme, es para prepararme. Y si has llegado hasta aquí, quizás sea porque Él también quiere prepararte. Así que respira hondo conmigo y ven a escuchar lo que hay que decir, porque después de que comience el 2026 será demasiado tarde para perseguirlo. Y no quiero que te arrepientas. Todo empezó cuando sentí una extraña inquietud. Sabes cuando no puedes explicarlo, pero algo dentro de ti grita que algo anda mal. Eso era, solo que más fuerte, más urgente. Empecé a tener sueños recurrentes, sueños donde veía estantes vacíos, farmacias sin medicinas, gasolineras sin combustible, gente corriendo desesperada por lo básico. Al principio pensé que era solo ansiedad, algo en mi cabeza, pero los sueños no paraban y empeoraban, cada vez más detallados, cada vez más reales, hasta que una noche me desperté y no pude volver a dormirme. Fui a la sala, encendí una vela, abrí la Biblia y comencé a orar en voz baja. Y fue allí donde lo escuché, no con mis oídos, sino con mi espíritu. Una voz clara, firme, sin prisa. Dile a mi gente, tendrán que prepararse. Me quedé paralizada, estaba paralizada, porque no estaba en mi cabeza. ¿Preparar cómo, Señor?, pregunté temblando, y la respuesta llegó directamente. Diles lo que lamentarán no haber buscado. En ese momento, una lista empezó a aparecer en mi mente. No era una lista cualquiera, era una lista de cosas que Dios me mostraba que desaparecerían, se encarecerían o serían imposibles de conseguir. Y lo peor, la mayoría de estas cosas estaban a mi alcance ahora mismo, pero nadie les prestaba atención. Pasé el resto de la noche anotándolo todo. Me temblaba la mano, pero escribía, porque sabía que si no lo hacía, lo olvidaría. O peor aún, pensaría que era solo mi imaginación. Pero no, sé que no. Desde ese día empecé a observar las cosas de otra manera, prestando atención a lo que la gente hace, lo que compra, lo que ignora, y me di cuenta de algo aterrador. Nadie se prepara para nada. Todos viven como si mañana fuera igual que hoy, como si nada pudiera cambiar, pero cambiará y cambiará rápidamente. Dios me mostró que 2026 será un momento decisivo, no porque el mundo se acabe, sino porque el mundo tal como lo conocemos se derrumbará. Y cuando eso suceda, la gente se dará cuenta de que tuvo una oportunidad, que tuvo tiempo, que tuvo recursos, pero eligió desperdiciarlos en frivolidades. Eligieron creer que Dios proveerá sin hacer su parte. Y mira, Dios sí provee, pero espera que usemos la inteligencia que nos dio, advirtió a Noé antes del diluvio. A José se le dijo que almacenara comida antes de la hambruna, advirtió a Lot antes del incendio. Dios advierte, siempre advierte, pero no todos escuchan, y esta vez la advertencia se da ahora. A ti, a mí, a quienes tengan oídos para oír, porque el arrepentimiento de no haberse preparado será un dolor que muchos llevarán. Después de esa noche empecé a recibir confirmaciones, de maneras que nunca esperé. Una hermana de la iglesia vino a hablar conmigo y me dijo, Ana, tuve un sueño extraño. Soñé que advertías a la gente sobre algo serio. Todavía no se lo había contado a nadie.
Otra persona que apenas me conoce me paró en la calle y me dijo: no sé por qué, pero siento que Dios quiere usarte para decir algo importante. Eso me puso la piel de gallina, porque sabía que no era casualidad. Dios lo estaba confirmando, me estaba impulsando, me estaba diciendo: anda, habla. Y aquí estoy, armándome de valor para obedecer, porque sé que mucha gente se reirá, mucha gente dudará, mucha gente dirá que estoy loca o que exagero, pero prefiero que me llamen loca ahora que ver a la gente sufrir más tarde por falta de advertencia. Prefiero que me critiquen hoy a que me busquen mañana diciendo: ¿por qué no insististe más? Así que voy a hablar, voy a decir todo lo que Dios ordenó, voy a enumerar lo que Él mostró, te daré tiempo para reaccionar, para buscar, prepárate. Y luego la decisión es tuya. Puedes ignorarlo, puedes burlarte de él, puedes guardártelo para ti, pero te garantizo una cosa: cuando llegue el 2026 recordarás este mensaje y entonces dependerá de ti. Lo recordarás con alivio porque te preparaste o con arrepentimiento porque lo ignoraste. No soy profeta, no recibo revelaciones a diario, no vivo de misticismo. Soy una mujer normal que trabaja de lunes a viernes, que lucha por pagar las cuentas, que tiene días buenos y días malos. Pero esta mañana Dios decidió hablarme y no puedo fingir que no lo escuché. Así que en los próximos capítulos compartiré con ustedes exactamente lo que me mostró. Les hablaré de las cosas que desaparecerán, las cosas que se volverán absurdamente caras, las cosas que hoy son sencillas, pero que pronto serán escasas. Y esto no es para que entren en pánico, no es para que salgan a comprar todo desesperados, es para que actúen con sabiduría, con prudencia, con fe, pero también con responsabilidad, porque la fe sin acción está muerta. Y Dios no bendice la pereza espiritual, quiere que confiemos en Él, pero también quiere que usemos lo que Él ha puesto en nuestras manos. José guardó cosas porque Dios se lo ordenó. Noé construyó porque Dios se lo ordenó. ¿Y nosotros qué vamos a hacer? ¿Nos quedaremos de brazos cruzados esperando un milagro? ¿O obedeceremos y actuaremos mientras aún haya tiempo? Ya he elegido, estoy actuando, me estoy preparando y te advierto, porque cuando todo se agote, cuando la desesperación llame a la puerta, lo entenderás. Entenderás que esta advertencia fue un regalo, una misericordia, una última oportunidad, y rezo para que no la dejes pasar. Lo primero que Dios me mostró fue sobre la medicina básica, ¿sabes? Esa que todos tienen en casa o creen encontrar siempre en la farmacia. En la visión vi gente desesperada a las puertas de las farmacias, filas enormes, gente llorando porque se habían acabado los antibióticos, madres con niños enfermos en brazos, sin conseguir nada para la fiebre. No era falta de dinero, era falta del producto en sí. Los estantes estaban vacíos. Y lo peor, no eran solo medicamentos caros, era dipirona, era paracetamol, era amoxicilina, cosas sencillas que hoy se pueden comprar en cualquier esquina. Vi gente ofreciendo cantidades absurdas por una caja de analgésicos, y aún así no había, porque cuando la crisis golpea de verdad, el dinero pierde su valor. Lo que importa es tener el producto a mano. Y quienes no ahorraron, quienes no se prepararon, experimentarán en carne propia lo que es necesitar algo y no tenerlo. Dios también me mostró que muchos medicamentos serán desviados, desaparecerán de las reservas oficiales y aparecerán en el mercado negro, con precios que nadie podrá pagar. Vi a gente intercambiando comida por medicinas, intercambiando oro por antibióticos, intercambiando todo lo que tenía por la oportunidad de salvar a un niño, a un padre, a una madre. ¿Y saben qué fue lo que más les dolió? Ver que mucha gente podría haber ahorrado de antemano, podría haber hecho una reserva básica, pero pensaron que era una tontería, pensaron que era una exageración. Oh, Dios proveerá, sí, lo hará, pero también les dio la sabiduría para actuar mientras aún hay tiempo. José ahorró en tiempos de abundancia para tener en tiempos de escasez, y nosotros vamos a actuar de otra manera. Así que les digo ahora, si pueden, comiencen a armar un botiquín de medicamentos básicos. No tiene que ser una farmacia, pero debe tener lo esencial: analgésicos, antipiréticos, antibióticos básicos, medicamentos para la presión arterial, para la diabetes, para el corazón. Lo que
Ustedes y su familia usan. Ahorren, ahorren mientras aún lo tengan, porque cuando ya no está, el arrepentimiento no sirve de nada. La segunda cosa que Dios me mostró fue aún más aterradora. Agua potable. Sí, agua, esa que creemos que nunca se acabará. En la visión vi grifos secos, pozos vacíos, ríos contaminados y gente caminando kilómetros en busca de un litro de agua limpia. No me refiero solo a la sequía en el noreste. Hablo de escasez de agua en lugares que siempre la han tenido. Grandes ciudades, capitales, lugares donde nadie la imaginaba. Vi gente bebiendo agua sucia porque no tenían otra opción. Y luego vi las consecuencias. Enfermedades, muertes, desesperación. El agua se volverá más valiosa que el oro, y quien la tenga deberá protegerla, porque intentarán robársela. ¿Te parece exagerado? Entonces, explícame por qué Dios puso esto en mi mente con tanta claridad, por qué me desperté sudando con esta imagen grabada en la mente. No es para asustarte, es para despertarte, porque aún tienes tiempo para prepararte. Compra galones, compra buenos filtros, aprende a purificar el agua, ahorra mientras puedas, porque cuando el grifo se seque será demasiado tarde. Ya empecé aquí en casa, tengo galones almacenados, tengo pastillas purificadoras, tengo un filtro de agua de arcilla y voy a seguir preparándome, porque no quiero llegar al 2026 y ver a mi familia sedienta sin que yo pueda hacer nada. Puedes reírte de mí ahora, pero cuando llegue el momento recordarás que te lo advertimos, y entonces dependerá de ti. ¿Tendrás agua almacenada o la buscarás desesperadamente? Dios provee, sí, pero espera que usemos el cerebro que nos dio, así que úsalo mientras aún haya tiempo, mientras aún puedas comprarla, mientras aún esté disponible en las tiendas, porque después no habrá para nadie. Lo tercero era la comida, comida de verdad, arroz, frijoles, aceite, sal, azúcar, los básicos de la cocina brasileña. Dios me mostró supermercados con estantes vacíos. No era día de rebajas, era una auténtica escasez. Vi gente peleándose por un paquete de arroz, empujándose, gritando, golpeándose, todo por comida. Y no solo en las zonas pobres, estaba en todas partes, porque cuando hay escasez para todos. Vi filas gigantescas, gente acampando fuera de los supermercados esperando la llegada de los camiones, y cuando llegaron todo se acabó en minutos. Los precios que vi eran absurdos. Un paquete de arroz costaba lo que cuesta hoy un supermercado entero, y aún así la gente lo compraba, porque no tenían otra opción. El hambre no espera, el hambre no negocia, el hambre duele, y quien nunca ha sentido hambre de verdad no sabe la desesperación que causa. Dios me mostró familias comiendo una vez al día, niños llorando por comida, padres sin saber qué hacer, y lo peor, muchos de estos padres tenían dinero, tenían cuentas bancarias, pero no tenían que comprar, porque el dinero no llena el estómago cuando no hay que vender. José lo entendió, por eso ahorró, por eso se preparó, y por eso salvó no solo a su familia, sino a toda una nación. ¿Y tú qué vas a hacer? ¿Vas a esperar a que haya escasez para buscar algo a toda prisa? Entonces, escucha, empieza a ahorrar ahora un poco cada mes, empieza a acumular provisiones, arroz, frijoles, pasta, aceite, sal, azúcar, alimentos enlatados, cosas que duren, cosas que te sustenten. No tiene que ser excesivo, pero tiene que ser realista, porque cuando llegue la escasez, los que tienen comerán, los que no pasarán hambre. La cuarta cosa que Dios me mostró fue el combustible, y me asustó porque ni siquiera lo había pensado antes. Pero en la visión vi gasolineras cerradas, filas kilométricas de autos detenidos y gente a pie porque simplemente no había gasolina. No era una huelga, no era una protesta, era una escasez real. Se acabó, no queda nada. Vi ambulancias detenidas, camiones de reparto, abandonados, autobuses estacionados, todo sin combustible. Y entonces me preguntas, pero Ana, ¿qué voy a hacer? No puedo guardar gasolina en casa. Lo sé, pero puedes pensar en alternativas ahora, puedes planificar. ¿Vives lejos del trabajo? Piensa en mudarte. ¿Dependes de un auto para todo? Empieza a crear otras opciones, porque cuando no hay combustible, el mundo se detiene.
Literalmente, nada llega, nada sale, todo se congela, y quien no haya pensado en esto antes se desesperará después. Dios no me mostró esto para que entres en pánico, sino para que pienses, planifica, adapta, porque la sabiduría no es esperar a que llegue la crisis, es prepararse antes de que llame a la puerta. Así que piénsalo, ¿cómo vas a sobrevivir sin combustible? ¿Tienes un plan B? ¿Tienes una alternativa? Si no, empieza a crear una ahora, porque el 2026 se acerca y no te preguntarás si estás listo, simplemente llegará. Y entonces o aguantas o caes, y no quiero que caigas. La quinta cosa fue la más dolorosa de ver, seguridad, no en el sentido de policía, en el sentido de protección real. Dios me mostró que muchas casas serán invadidas, no por delincuentes comunes, sino por gente desesperada, por hambre, por necesidad. Vi vecinos robando a vecinos, conocidos entrando a la fuerza en las casas, porque cuando el hambre ataca, la ética desaparece, y de nada sirve tener muchas cosas guardadas si no sabes cómo protegerlas. Vi gente perdiendo todo lo que había acumulado porque no estaban preparados para defenderse, y no hablo de violencia, hablo de prevención, de sabiduría, guardar bien las cosas, reforzarlas, no presumir, no decirle a todo el mundo lo que has guardado, porque el silencio será protección y la discreción será supervivencia. Dios me mostró que quienes se preparan con sabiduría saldrán adelante, pero quienes se preparan con orgullo lo perderán todo. Porque de nada sirve tener cosas si todo el mundo lo sabe. De nada sirve guardarlas si siempre se lo estás contando a todo el mundo. La verdadera preparación es silenciosa, es humilde, es discreto, y eso es lo que hago, guardando cosas, sí, pero sin fanfarrias, sin publicar, sin decírselo a medio mundo, porque la protección empieza en el silencio y termina en la obediencia. Así que guarda esto en tu corazón. Prepárate, pero no presumas. Reúne, pero no lo cuentes. Protege, pero no alardes, porque quien grite que lo tiene será un objetivo, y quien lo guarde en secreto será protegido. La sexta cosa que vino en la revelación me mantuvo despierto durante días. La electricidad. Largos apagones, no solo unas horas, días, a veces semanas. Dios me mostró ciudades enteras a oscuras, refrigeradores echando a perder la comida, celulares sin batería, la comunicación cortada, todo se detuvo. Y no era solo la falta de luz, era el caos que la acompañaba, porque sin electricidad nada funciona. Los bancos no abren, las gasolineras no funcionan, los mercados no venden, los hospitales colapsan. Vi gente intentando cocinar con fogatas improvisadas, quemando muebles, quemando todo lo que encontraban, porque la estufa no funcionaba sin gas ni electricidad. Vi familias enteras congelándose por la noche y otras sufriendo un calor insoportable durante el día, sin ventiladores, sin aire acondicionado, sin nada. La dependencia que tenemos de la energía es algo que solo entenderemos cuando realmente falle. Y fallará. Dios me advirtió sobre esto y comencé a prepararme. Compré linternas recargables, una batería portátil, velas, fósforos. Aprendí a cocinar sin electricidad. Tengo una estufa de camping. Tengo carbón guardado porque sé que será necesario. Y puede que ahora te parezca una locura, pero cuando se vaya la luz durante días, lo entenderás. He visto gente ofreciendo fortunas por una linterna, por una batería cargada, por cualquier cosa que traiga un poco de luz a la oscuridad, porque la oscuridad física trae miedo, trae inseguridad y expone a quienes no estaban preparados. Así que te digo, no dependas solo de la red eléctrica, ten un plan, ten alternativas, porque cuando todo se apague, los que tengan luz tendrán esperanza, y los que no estarán en oscuridad literal y emocional. No dejes que eso te pase, prepárate ahora, mientras todavía haya tiempo, mientras las tiendas todavía la tengan, porque después no habrá para nadie. La séptima cosa fue tan específica que me impresionó. Productos de higiene, jabón, jabón de manos, pasta de dientes, papel higiénico, toallas sanitarias, pañales. En mi visión vi madres llorando porque no tenían pañales para sus bebés, mujeres usando pañales de tela porque no tenían toallas sanitarias, familias sin jabón para lavar la ropa. Y puede parecer trivial, pero cuando no lo tienes te das cuenta de cuánto lo extrañas. Vi gente usando hojas para limpiarse,
lavando la ropa solo con agua, improvisando todo porque no tenía nada más que comprar. Y lo peor, los precios. Un paquete de pañales costaba lo que solía pagar en un mes de alquiler, y aún así se agotó en minutos, porque la necesidad no espera, y la dignidad básica se convierte en un lujo cuando hay escasez. Dios me mostró esto para que pudiera advertirte. Ahorra. Ahorra papel higiénico, ahorra jabón, ahorra pasta de dientes, ahorra todo lo que es básico para la higiene. No necesitas exagerar, pero necesitas tenerlo, porque esto marcará la diferencia entre mantener la dignidad o perderla por falta de opciones. Ya empecé a ahorrar. Cuando veo una oferta, compro más. Estoy aumentando mi stock poco a poco y no es por miedo, es por prudencia, es por sabiduría, es por obediencia a lo que Dios me ha mostrado, porque Él no me dio esta revelación para que me quedara de brazos cruzados. Me la dio para que pudiera actuar y para poder advertirte. Así que actúa. Compra poco a poco, sigue acumulando, porque cuando se te acabe agradecerás haber escuchado. Y si tienes niños pequeños, personas mayores en casa o alguien que dependa de productos específicos, abastécete el doble, porque la necesidad de otra persona puede convertirse en tu propia desesperación si no estás preparado. No dejes que eso suceda. Actúa ahora. La octava cosa que Dios me mostró fue algo en lo que nunca había pensado. Semillas. Sí, semillas. Para plantar, para producir tu propia comida. En la visión vi gente intentando plantar cualquier cosa, en macetas, en patios, en cualquier terreno, pero no había semillas, porque todos tenían la misma idea al mismo tiempo, y cuando eso pasa, se acaba enseguida. Vi gente pagando cantidades absurdas por un puñado de semillas de tomate, semillas de lechuga, cualquier cosa comestible, porque cuando no puedes comprarlas, necesitas producirlas. Y para producir necesitas semillas, y de nada sirve tener tierra, tener la voluntad, tener el tiempo si no tienes las semillas para empezar. Dios me advirtió sobre esto, y yo que nunca había plantado nada en mi vida, empecé a aprender. Compré semillas, aprendí a almacenarlas bien para que no se echaran a perder. Empecé a plantar algunas cosas en casa para practicar, para saber cómo funciona, porque cuando llegue el momento no habrá un tutorial en YouTube, no habrá tiempo para aprender, o ya lo sabes o pasas hambre. Vi familias enteras comiendo solo lo que sembraron y agradeciendo a Dios por haber empezado antes, porque estaban preparados, y vi a otros morir de hambre rodeados de tierra fértil, porque no tenían semillas, no tenían conocimiento, no tenían nada. Así que te imploro, no esperes a que llegue la crisis para pensar en esto. Empieza ahora. Compra semillas, aprende a sembrar, aunque sea en una maceta, aunque sea algo pequeño, pero aprende, practica, guarda semillas, porque la autosuficiencia puede ser la diferencia entre la vida y la muerte en 2026. Y Dios te advierte ahora, mientras aún hay tiempo, mientras aún hay semillas que comprar y tierra que usar. La novena cosa fue tan pesada que lloré durante días. Medicamentos controlados, medicamentos psiquiátricos, para la ansiedad, para la depresión, para dormir, para cualquier cosa que requiera una receta especial. Dios me mostró a personas en abstinencia porque ya no podían conseguir sus medicamentos. No había recetas, no había existencias, no había nada. Vi a gente enloqueciendo, literalmente, porque sus cuerpos eran adictos a la medicación y de repente todo dejó de funcionar. Y no era su culpa, era simplemente falta de ella. Los medicamentos desaparecieron, las farmacias se quedaron sin más, los médicos ya no podían recetarlos. Vi suicidios, vi crisis nerviosas, vi familias desesperadas tratando de aferrarse a alguien que estaba fuera de control por falta de medicación. Y eso me rompió el corazón, porque mucha gente depende de ella para vivir. Y cuando se acaba, el sufrimiento es real, es físico, es brutal. Dios me mostró esto para que pudiera advertir, especialmente a quienes toman este tipo de medicamentos. Hablen con su médico ahora, traten de conseguir una reserva, explíquenles la situación. Algunos médicos lo entenderán, algunos te ayudarán a tener un stock mínimo, pero tiene que ser ahora, no en 2026, porque cuando lleguemos allí no habrá médicos para tratar a los pacientes, no habrá un sistema que funcione.
no habrá nada, y quienes dependen de él sufrirán de una manera que nadie merece sufrir. Así que si tomas medicamentos controlados o conoces a alguien que los toma, actúa. Habla con tu médico, busca alternativas, ahorra lo que puedas, porque la falta de estos medicamentos creará una ola de sufrimiento psicológico que será devastadora. Y no quiero que tú ni un ser querido pase por eso, así que prepárate mientras puedas, porque después será demasiado tarde y el arrepentimiento de no haber buscado ayuda será un dolor que no tiene remedio. La 10ª cosa que Dios me mostró completó el ciclo de la revelación: conocimiento práctico, habilidades, saber hacer las cosas con las propias manos. En la visión vi que quienes sabían reparar, plantar, cocinar, coser, curar heridas, purificar agua, hacer fuego, estas personas se volvieron valiosas, porque en una crisis real un diploma no vale nada, un título no llena el estómago, un currículum no salva vidas. Lo que salva vidas es saber hacer algo, es tener habilidades prácticas, es poder manejarse cuando no hay nadie más que lo haga por ti. Vi gente intercambiando servicios por comida. Te arreglo la cerca si me das un plato de comida. Te curaré la herida si me das agua, porque el dinero perdió valor, pero las habilidades ganaron. Y quienes no sabían hacer nada se convirtieron en rehenes, dependientes, vulnerables. Dios me mostró esto para que pudiera aprender y para poder advertirles: aprendan algo, lo que sea, pero aprendan primeros auxilios básicos, aprendan a coser, aprende a hacer fuego sin cerillas, aprende a purificar el agua, aprende a plantar, aprende a cocinar desde cero, porque cuando todo se desmorona, lo que te mantendrá en pie es lo que sabes hacer, no lo que tienes en tu cuenta bancaria, no tu puesto de trabajo, no tu título. Es lo que tus manos saben hacer, es lo que tu mente ha aprendido, es lo que puedes ofrecer a cambio de sobrevivir. Empecé a aprender, tomo cursos en línea, veo videos, practico, cometo errores, lo vuelvo a intentar, porque no quiero ser inútil cuando llegue la crisis, no quiero depender únicamente de los demás, quiero tener algo que ofrecer, algo que intercambiar, algo con lo que ayudar. ¿Y tú? ¿Te quedarás quieto esperando que alguien lo haga por ti o aprenderás mientras aún hay tiempo? Esta es la 10ª y última cosa que Dios me mostró, y quizás sea la más importante de todas. Después de recibir toda esta revelación, pasé días procesándola, días orando, días pidiéndole confirmación a Dios, porque sabía que lo que Él me mostró afectaría a mucha gente. Y también sabía que habría quienes dudarían, quienes criticarían, quienes lo llamarían exageración o desesperación. Pero ¿saben qué me molestó más? No fueron las críticas, fue la idea de que alguien pudiera escuchar y no hacer nada, porque no recibí esto para guardármelo, lo recibí para compartirlo, para advertir, para dar una oportunidad de prepararme. Y si has leído hasta aquí y todavía piensas: déjalo pasar, no pasará nada, entonces te pregunto: ¿y si sucede? ¿Y si todo lo que vi se hace realidad? ¿Y si 2026 realmente es el año que Dios me mostró que sería? ¿Estarás preparado? ¿O estarás en medio de la multitud desesperada que corre tras lo que ya no tiene? Porque el arrepentimiento no cambiará nada. Debería haber escuchado: no te llenará el estómago, no calmará a tu hijo, no protegerá a tu familia. Lo que te protegerá es lo que hagas ahora, las decisiones que tomes hoy, las acciones que emprendas mientras aún haya tiempo. Dios me dio esta revelación como un regalo, como una última oportunidad para prepararme, y te la transmito con el mismo espíritu. No es para crear pánico, es para crear conciencia, para despertar, para hacerte salir de tu zona de confort y actuar, porque la verdadera fe no se trata de quedarse quieto esperando que Dios haga todo. Se trata de obedecer cuando Él te dice que te muevas. Noé tuvo fe, pero también construyó el arca. José tuvo fe, pero también almacenó comida. David tuvo fe, pero también recogió las piedras. La fe y la acción van de la mano. Y si tienes fe, entonces actúa, prepárate, busca, protege, aprende, porque Dios hizo su parte, te advirtió. Ahora la parte que falta es tuya. Mucha gente me preguntaba: Ana, ¿cómo empiezo? ¿Por dónde empiezo? No tengo dinero para comprarlo todo de una vez. Y lo entiendo, yo tampoco, sigo sin tenerlo. Pero ¿sabes qué hice? Empecé poco a poco, con lo que podía. Un
mes compraba medicinas extra, al siguiente unos paquetes de velas, luego unos kilos de arroz con frijoles, poco a poco, sin prisas, pero con constancia, porque lo importante no es la cantidad, es la actitud. Se trata de pasar de la pasividad a la obediencia. No necesitas convertirte en un prepper profesional, no necesitas construir un búnker, no necesitas gastar todo lo que tienes, pero necesitas empezar, necesitas dar el primer paso, necesitas levantarte del sofá y actuar. Haz una lista de las cosas que mencioné, de las cosas que usas, de las cosas que tu familia necesita y empieza a comprar poco a poco dentro de tu presupuesto sin desesperación, pero con propósito, porque cuando lo sumes todo al final de unos meses, verás que has logrado ahorrar mucho más de lo que imaginabas. Y cuando llegue el 2026, no estarás con las manos vacías, no estarás haciendo fila, no estarás desesperado, estarás preparado, tranquilo, protegido, porque escuchaste y obedeciste. Y esa es la diferencia entre los que se preparan y los que solo esperan. Uno enfrenta la crisis con dignidad, el otro la enfrenta con desesperación. ¿Cuál quieres ser tú? La decisión es tuya, pero el tiempo para elegir se acaba, así que elige ahora y actúa de acuerdo a tu elección, porque Dios no hará por ti lo que te ha dado la capacidad de hacer por tu cuenta. Algo que Dios también dejó claro en la revelación. No es solo para ti, es para tu familia, es para tus seres queridos. Y si es posible, es para ayudar a los necesitados, porque la preparación egoísta no será bendecida. Ahorrar solo para ti, pensando solo en ti mismo, no es sabiduría, es avaricia. Dios me mostró que quienes se preparan con un corazón generoso recibirán protección sobrenatural, pero quienes se preparan con un corazón cerrado lo perderán todo de maneras inesperadas, porque Dios honra a quienes honran a los demás y quienes solo piensan en sí mismos terminan solos cuando más lo necesitan. Así que cuando ahorres, ahorra pensando, esto puede salvar a mi familia y puede ayudar a alguien que no pudo prepararse. No necesitas andar contándoselo a todo el mundo, no necesitas anunciarlo, pero en el momento oportuno, si Dios te lo muestra, podrás extender tu mano. Y eso marcará la diferencia, porque la crisis revelará el carácter de las personas, y quienes tienen un corazón de siervo brillarán en la oscuridad. Me estoy preparando así, ahorrando para mí, pero también ahorro para poder ayudar, porque sé que habrá gente necesitada, y si Dios me advirtió de antemano es porque espera que sea un canal de bendición para quienes no fueron advertidos, o quienes fueron advertidos pero carecieron de los medios. Así que prepárense con generosidad, con amor, con compasión, porque la verdadera preparación no es solo material, también es espiritual, y quien prepare su corazón junto con las provisiones tendrá paz en medio del caos, alegría en medio de la escasez, fe en medio de la desesperación, porque sabrá que no está solo, que Dios está en control y que todo lo que hizo fue obediencia, no miedo. Y es esta diferencia la que lo sostendrá cuando todo a su alrededor se derrumbe. Así que no se preparen con miedo, prepárense con fe, con sabiduría, con amor, y dejen que Dios se encargue del resto. Hay algo que necesito dejar muy claro. La preparación física sin preparación espiritual será inútil. Puedes tener una casa llena de comida, medicinas, agua, pero si tu corazón está vacío de Dios, no tendrás paz, no tendrás protección, no tendrás liberación, porque la verdadera seguridad no viene de lo que atesoras, viene de a quién sirves, a quién obedeces, en quién confías. Dios me mostró casas materialmente preparadas siendo destruidas y casas sencillas con casi nada siendo protegidas sobrenaturalmente. ¿Sabes por qué? Porque lo que marca la diferencia no es la reserva, es la presencia de Dios, es la obediencia, es la verdadera fe. Así que antes de salir a comprarlo todo, arrodíllate, ora, pide guía, pide sabiduría, pide protección, porque sin Dios eres vulnerable, no importa cuánto hayas almacenado, no importa cuánto hayas preparado. Si Dios no está contigo, no resistirás, te desesperarás, perderás la paz, caerás, pero si Dios está contigo, incluso con poco, tendrás todo lo que necesitas, porque Él multiplica, Él protege, Él sostiene.
Así que la primera preparación que necesitas hacer es espiritual, es arrepentirte de lo que necesitas, es arreglar lo que está mal, es buscar su presencia. Después de eso, entonces, sí, actúas según lo natural. Ahorras, te preparas, te organizas, pero siempre con Dios al frente, siempre con fe, siempre sabiendo que es Él quien te librará, no tus provisiones, porque las provisiones son herramientas, pero Dios es el protector, y sin Él ninguna herramienta funcionará correctamente. Así que pon a Dios primero, siempre, en todo, y deja que Él te guíe en qué ahorrar, qué comprar, qué hacer. Una última cosa antes de terminar este capítulo. Algunas personas te criticarán, algunas personas se reirán de ti, algunas personas te llamarán loco, exagerado, paranoico. Déjalos, porque las opiniones de los demás no te alimentarán cuando escasee la comida, no te sanarán cuando escaseen las medicinas, no te protegerán cuando llegue el caos. No necesitas convencer a nadie, no necesitas demostrar nada, no necesitas pelear por esto, solo necesitas obedecer, solo necesitas actuar, solo necesitas hacer tu parte en silencio y dejar que Dios hable por ti. Noé fue ridiculizado mientras construía el arca, hasta el día que empezó a llover. Entonces nadie rió más. José fue olvidado en la cárcel, hasta el día que llegó la hambruna. Entonces todos lo recordaron. La obediencia puede parecer una locura al principio, pero se convierte en sabiduría después, cuando aparecen los resultados, cuando la protección se manifiesta. Así que no te rindas por las críticas, no te detengas por las bromas, no retrocedas por las opiniones de otras personas. Sabes lo que oíste, sabes lo que sentiste, sabes que Dios te advirtió y eso es suficiente. Así que sigue adelante, firme, confiado, obediente, porque al final solo una cosa importará. ¿Hiciste lo que Dios te ordenó? Si la respuesta es sí, tendrás paz, tendrás protección, serás liberado, y cuando todo termine, mirarás atrás y agradecerás haber obedecido, por haber actuado, por haberte preparado, porque no te habrás arrepentido, habrás sido sabio. Y esa es la diferencia entre quienes escuchan y actúan, y quienes escuchan e ignoran. Hemos llegado al final de este mensaje, y necesito ser honesto contigo. Tengo el corazón apesadumbrado, porque sé que muchos lo leerán y no harán nada. Les resultará interesante, incluso podrían comentar, pero en la práctica seguirán viviendo como si nada se hubiera dicho, y eso me duele, porque sé lo que viene, lo vi, lo sentí, y no quiero que nadie pase por esto sin estar preparado. Pero también entiendo que cada uno tiene su libre albedrío. Cada uno elige qué hacer con la advertencia que recibe. Yo hice mi parte, entregué todo lo que Dios me dijo que entregara. Dije todo lo que Él puso en mi corazón. Ahora depende de ti, es tu elección, tu decisión, tu responsabilidad. Puedes cerrar este mensaje y olvidarte de él. Puedes continuar con tu vida normal. Puedes pensar que no pasará nada. O puedes detenerte ahora, respirar hondo y empezar a actuar. Puedes hacer una lista, puedes apartar algo de dinero, puedes dar el primer paso. La diferencia entre estas dos opciones determinará cómo superarás el 2026, con dignidad o con desesperación, con paz o con pánico, con provisión o con escasez. Y ruego desde el fondo de mi corazón que elijas actuar, que elijas obedecer, que elijas prepararte, porque el tiempo se acaba, los meses pasan rápido y el 2026 está a la vuelta de la esquina. No lo dejes para después, no lo pospongas, no lo ignores, porque después podría ser demasiado tarde y no quiero que te arrepientas, no quiero que mires atrás y digas, tuve la oportunidad, me advirtieron, pero no hice nada. Así que actúa, ahora, hoy, mientras aún hay tiempo, mientras aún esté disponible en tiendas, mientras aún puedas comprarlo, mientras aún puedas prepararte. Quiero hacerte algunas preguntas y quiero que las respondas honestamente, solo para ti. Nadie más necesita saberlo. Si hoy se acabara el agua de tu casa, ¿para cuántos días tendrías agua de reserva? ¿Para cuántas semanas? ¿O no tienes nada? Si hoy cerraran los mercados, ¿para cuánto tiempo tendrías comida almacenada? ¿Una semana? ¿Un mes? ¿O vivirías al día? Si hoy se fuera la luz durante una semana, ¿tendrías una linterna? ¿Una vela? ¿Hay alguna manera de cocinar sin electricidad? ¿O estarías completamente perdido? Si tu hijo enfermara hoy y no hubiera
medicinas en la farmacia, tendrías alguna en casa, tienes un kit básico, o tendrías que verlo sufrir sin poder hacer nada. Si hoy tuvieras que cultivar tu propia comida, ¿tendrías semillas? ¿Tienes el conocimiento? ¿Tienes un lugar para plantar? ¿O ni siquiera sabes por dónde empezar? Estas preguntas no pretenden juzgarte, pretenden despertarte, hacerte ver dónde estás y a dónde necesitas llegar, porque 2026 hará estas mismas preguntas. Pero entonces no será reflexión, será realidad, será necesidad, será supervivencia. Y si no tienes las respuestas correctas, si no te has preparado, será demasiado tarde. Así que responde ahora, honestamente. Y si las respuestas te asustan, bien, porque el shock es el primer paso hacia el cambio. Y es el cambio lo que te salvará. Eso protegerá a tu familia, eso te preparará cuando todo comience. Así que no ignores estas preguntas, no las pases por alto, deja que te afecten, deja que te molesten, que te conmuevan, que te saquen de tu zona de confort, porque es en la incomodidad que nace la acción, y es en la acción que nace la preparación, y es en la preparación que nace la protección, seguridad, liberación. Así que responde y luego actúa de acuerdo a las respuestas que diste. Hay algo que he aprendido en todos estos meses desde que recibí la revelación. Dios no advierte para asustar, advierte para proteger. Cada advertencia que da es un acto de amor, es una demostración de cuidado, es prueba de que no quiere ver a sus hijos sufrir innecesariamente. Advirtió a Noé porque lo amaba, advirtió a José porque lo amaba, advirtió a Lot porque lo amaba y te advierte ahora porque te ama, porque se preocupa por ti, porque quiere verte protegido. Pero el amor de Dios no niega tu responsabilidad, te ama lo suficiente como para advertirte, pero también te respeta lo suficiente como para dejarte elegir, y es esa elección la que determinará tu futuro, no la advertencia en sí, sino lo que hagas con ella. Puedes recibirla con gratitud y actuar, o puedes recibirla con indiferencia e ignorarla, y cada una de estas decisiones tiene consecuencias, consecuencias reales, consecuencias que cosecharás en 2026. Así que elige sabiamente, elige con madurez, elige con fe, porque esta no es una elección cualquiera, es una elección de vida o muerte, de protección o vulnerabilidad, de paz o desesperación. Dios hizo su parte, te advirtió a través de mí, a través de este mensaje, a través de esta revelación. Ahora la parte restante es tuya y solo tuya. Nadie puede hacerlo por ti, nadie puede decidir por ti. Tú eres quien tiene que levantarte, planificar, actuar, perseverar, aprender, prepararse. Y cuando lo hagas, sentirás la paz de Dios, sentirás que estás en el camino correcto, que estás obedeciendo, que estás protegido, y esa paz valdrá más que cualquier cosa que conserves, porque viene de saber que escuchaste la voz de Dios y obedeciste. Quería terminar contándoles una última cosa que me pasó. Fue hace unas semanas. Estaba orando como hago todos los días y de repente sentí una fuerte presencia. No era miedo, era paz, una paz que nunca antes había sentido. Y en medio de esa paz volví a escuchar la voz de Dios. Él dijo: Ana, obedeciste, y por eso tú y tu casa estarán protegidos. Pero no te detengas aquí, sigue advirtiendo, sigue hablando, porque hay más personas que necesitan escuchar. Lloré. Lloré porque entendí que esta misión no se trataba solo de dar el mensaje una vez, se trataba de continuar, se trataba de insistir, se trataba de no desistir de la advertencia. Y por eso estoy aquí, por eso escribí todo esto, por eso les ruego que actúen, porque Dios no me deja en paz. Cada vez que pienso en detenerme, me recuerda a alguien que aún no ha escuchado, alguien que aún necesita ser advertido. Y si esa persona eres tú, entonces dale gracias a Dios por haber llegado hasta aquí, gracias a Dios por haber leído todo. Gracias a Dios por haber escuchado. No desperdicies esta oportunidad. No dejes que este mensaje sea solo otro que lees y olvidas. Deja que te conmueva, deja que te transforme, deja que te mueva a la acción, porque Dios no te trajo aquí por casualidad. Te trajo aquí porque tiene un propósito, porque quiere protegerte, porque te ama. Y su amor se extiende a ti ahora, en la forma de este mensaje, en la forma de esta advertencia, en la forma de esta última oportunidad para prepararte. Así que recíbelo con gratitud, con humildad,
con fe y actúa, porque cuando llegue el 2026 estarás agradecido por haberlo leído, por haber escuchado, por haber obedecido, y entenderás que este fue uno de los mensajes más importantes que has recibido en tu vida. Así que no lo ignores, no lo olvides, no lo dejes pasar. Si has llegado hasta aquí, hasta la última línea de este mensaje, quiero pedirte algo. En realidad, dos cosas. Primero, escribe en los comentarios "estoy listo" o "me prepararé". No es superstición, no es un ritual, es solo una forma de declarar, de comprometerte contigo mismo y con Dios. Porque cuando escribes, cuando declaras, te alejas de la pasividad, tomas una postura, dices, escuché, entendí y actuaré. Y esta declaración tiene poder, tiene peso, porque te compromete, te recuerda, te impulsa a la acción. Segundo, comparte este mensaje, envíaselo a alguien que ames, a alguien de tu familia, a alguien que necesite escucharlo, porque esa persona puede no tener la misma sensibilidad espiritual que tú, puede que no esté buscando, puede que no esté prestando atención, pero si lo envías, si se lo haces saber, podría ser el instrumento que Dios use para salvar esa vida, para proteger a esa familia. E imagina la responsabilidad de no dejarles saber, dejar que alguien a quien amas entre al 2026 completamente desprevenido, sin haber tenido la oportunidad de escuchar. No quiero llevar ese peso y tú tampoco deberías quererlo. Así que compártelo, advierte a otros, pásalo, porque este mensaje no es mío, es de Dios y Él quiere que llegue a la mayor cantidad de gente posible. Así que haz tu parte, decláralo, compártelo y actúa, porque el tiempo se acaba y cada día que pasa es un día menos para prepararse. Que Dios te bendiga, que te proteja, que te dé sabiduría para actuar y cuando llegue el 2026 que estés listo, no con miedo, sino con fe, no con desesperación, sino con paz, no con escasez, sino con provisión, porque escuchaste, creíste y obedeciste. Amén.